Amén. Y por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que hemos cantado, le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Siempre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. A continuación, vamos a hacer una reseña histórica. Amén. Porque hoy, 31 de octubre, es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Amén. Amén. Es un día especial, un día de bendición para nuestra iglesia. Amén. Y el que va a tener que dar la reseña soy yo. Amén. Así que le pido a mi hermana Ángela, que está ahí con el proyector. Amén. El inicio de la iglesia protestante fue en otro continente, muy lejano aquí, era en Europa. Y donde Dios empezó a mover todo fue en el país de Alemania, donde Dios empezó a tocar un instrumento. Ahí lo podemos ver, donde dice Germany, eso es Alemania. De ahí el Señor empezó a tocar un corazón. Amén. Lo da lectura en el nombre del Señor. Amén. Si me equivoco, usted ¿ya? El que comenzó todo esto fue Martín Lutero. Él nació en Isleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Hace ya 500 años, poco más. Fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. En 1501, a los 18 años, Martín Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una tormenta y en su temor, él exclamó: "Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje". Ya lo único que conocía de lo que era Cristo o el Evangelio, o sea, el Evangelio era a través del pueblo católico, y por eso le exclamó: "Santa Ana, sálvame y me convertiré en monje". Para mantener su promesa, él vendió sus libros e ingresó como novicio al convento agustino de Erfurt. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508 y el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. Era un capo de la Biblia, Martín Lutero. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo 11 monasterios. Y aquí fue cuando él empezó a buscar más de lo que era la Escritura. Bueno, ahí lo podemos ver en Martín Lutero. Así que cuando usted lo vea, va a saber quién es nuestro hermano Martín Lutero. ¿Ya? En esta búsqueda de la palabra se dio cuenta de que la iglesia católica se estaba desviando de lo que era la iglesia primitiva y de lo que era el Evangelio del Señor. ¿Ya? Y se dio cuenta leyendo términos como la penitencia y la prioridad de tomar un nuevo significado. Debido a estos términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido ahora que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero era un predicador y confesor de la iglesia de Santa María. Fue durante este periodo, cuando joven, él se dio cuenta de la venta de indulgencia a los feligreses. La indulgencia es el perdón parcial de un pecado. O sea, usted cometía un pecado, iba donde el cura, le pagaba una indulgencia y usted recibía el perdón. En aquella época cualquier persona podía pagar una indulgencia, ya fuera para mí o fuera para un pariente muerto que permanecía en el purgatorio. Los que no saben, el purgatorio, según los católicos, es un lugar donde están las almas en penitencia. No se van al cielo, no se van al infierno, se van al purgatorio. El Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder,
sino como una mentira, que no teniendo ninguna base en la Escritura podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en las mentiras de la indulgencia. Dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero, Lutero predicó 3 sermones contra la indulgencia en 1516 y 1517, pero su enojo era una falta de respeto que se transgiversara así la palabra. Él tenía como el fervor de seguir leyendo y instruyéndose. Y fue entonces, el año 1517, un 31 de octubre, cuando Lutero, en el palacio, en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, clavó las 25 tesis en contra de lo que era lo malo de la Iglesia Católica. Amén. Las tesis condenaban en avaricia, el paganismo y el abuso de la Iglesia, que impedían una disputa, que Lutero llamó en este minuto a los que estaban a cargo de las distintas iglesias católicas en ese tiempo, sean vicarios, a luchar por lo que Lutero le estaba mostrando, a que ellos defendieran por qué no podría ser así. ¿Ya? Sin embargo, en su tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencia. Las tesis de Lutero fueron rápidamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas ya habían sido difundidas por toda Alemania. El Papa León X decía que Lutero era un hombre borracho, decía, borracho alemán que escribió las tesis, y afirmaba que cuando esté sobrio cambiará de parecer. Ese señor dijo eso. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, negaba ahora abiertamente la autoridad papal. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. El 3 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula de Set Roman Pontificium. Las bulas son como decretos papales. Cuando el Papa decía, no, esto no se va a hacer, se hacía una bula papal y era lo que el Papa mandaba. ¿Ya? Y en esta bula el Papa excomulgaba a Lutero. Le decía, usted ya no pertenece a la Iglesia Católica y no puede aparecerse por una Iglesia Católica. ¿Ya? Y él fue nuestro padre en cuanto a lo que se llama reforma, al decir que la Iglesia Católica en verdad no tiene la verdad, sino que estaban errados en su visión de lo que era la Iglesia primitiva. Y ahora vamos a hablar de los evangélicos en Chile. Los evangélicos en Chile tenemos presencia desde el siglo XIX. Primeramente con protestantes extranjeros inmigrantes, como el caso de Lutero. También había otro hombre que era Calvino, que tenía el mismo pensamiento que Lutero, era sueco. Y todo ello empezaron a llegar a nuestro país. ¿Ya? Luego de la independencia chilena y la liberación de la exposición española, la que había mantenido a nuestro país alejado de todas las ideas religiosas que no fueran católicas romanas. Así nace la Iglesia Evangélica en Chile, mayoritariamente constituida por extranjeros y un mínimo de adherentes criollos en sus comienzos. Aún considerando esta escasa presencia, es notable que muchos de ellos hayan tenido una participación notoria dentro de la sociedad de la época y que hayan sido vistos involucrados en varios aconteceres de nuestra historia nacional. O sea, eran pocos, pero eran buenos. ¿Ya? El primero es Joel Robert Ponce. Él era amigo y embajador de José Miguel Carrera y llegó a Chile en el año 1812, deja su registro de primer protestante manifiesto a través de un proyecto de constitución que postulaba sigilosamente la legalidad para ingresar otras religiones cristianas al país. O sea, él fue el primero en decir así, pero sigilosamente pueden haber otros que no sean católicos que ingresen a este país. Él también participó en la creación del primer escudo nacional, al cual le dejó impresa la frase calvinista, posta tenebras lux, que significa después de la tiniebla, luz. ¿Ya? También tenemos a Diego Thompson. Diego Thompson es el primer misionero protestante oficial ingresado al país en 1821. Llegó a Chile contratado por Bernardo Higgins para organizar las primeras escuelas populares. De él son bien conocidas sus labores educativas a través del método lancasteriano de enseñanza. O sea, ellos, ¿qué hacían para enseñar a leer? Usaban la Biblia.
¿Y cuál Biblia? La Biblia protestante. Porque los otros eran los católicos, nosotros somos de la Reforma, la Biblia protestante. Pero tuvo otras como la difusión de la Biblia en castellano y la promoción de inmigrantes europeos de la misma fe. También está William Wheelwright. Él fue un ingeniero industrial, inmigrante de nuestro país desde 1829. Sus logros fueron muchos, como establecer rutas comerciales marítimas, mejorar puertos, construir el primer ferrocarril que unía Copiapó y Caldera, levantar las primeras minas de carbón, entre otros. Su bolsillo también siempre estuvo dispuesto a costear las empresas de la iglesia evangélica y su mismo hogar se convirtió en el depósito de Biblias más grandes en Latinoamérica, cuando su hermano Isaac Wheelwright es nombrado presidente de la Sociedad Bíblica Latinoamericana. David Trumbull, misionero llegado al puerto de Valparaíso en 1845, comienza su labor haciendo reuniones privadas en hogares de habla inglesa y varias veces lo hace a bordo de barcos que arriban al puerto. No muy tarde organiza la Union Church, primera iglesia evangélica de Valparaíso. Solo en 1855 se le concede el permiso para construir una capilla, lo más silenciosa y apartada posible según la ley. Claro, en este tiempo no se podían hacer cultos privados, estaba prohibido. Los hermanos como David Trumbull, ellos se tenían que juntar a escondidas en la capilla de la Union Church, estaban como en las montañas de Valparaíso, allá estaban escondidos nuestros hermanos. No como ahora que podemos estar aquí en la iglesia de la Reina cómodamente. A pesar de las restricciones, David sigue influenciando a la sociedad y junto a su esposa levantan en 1891 la Escuela Popular, hoy Colegio Presbiteriano David Trumbull. El clero católico se opone, pero tras una investigación el gobierno felicita a David Trumbull por su labor educativa y se le concede a la vez apoyar otras escuelas de Valparaíso. O sea, no solo lo felicitaron, sino, ¿sabe qué? Necesitamos su ayuda, ¿por qué no nos ayuda en Valparaíso? Trumbull también invade la prensa escrita, escribiendo editoriales y siendo columnista para varios periódicos de la época, llegando incluso a crear el primer diario evangélico llamado The Record. Esto le permitió que sus opiniones allí versadas fueran cruciales para la lucha política sobre la libertad religiosa y de culto. También tenemos a Juan Canut de Bono. Él era un jesuita que llegó a Chile en el año 1871 y se convirtió a la fe evangélica tras una impactante conversión. Comienza a predicar el evangelio viajando por todo el país y con un lenguaje que le favorecía por sus raíces de sacerdote católico. O sea, lo que le ayudó a David Trumbull a Juan Canut de Bono, era que era tan letrado que eso le ayudó a predicar. O sea, Dios en su multiforme gracia lo preparó y cuando lo casó así como a Pablo, le dijo, ya, ahora tú me servías. ¿Y qué pasó? Este hermano nuestro predicó por todo el país y ahí fue donde fuimos conocidos como los Canutos, por Canut de Bono. ¿Ya? También está el pastor Willie Hoover, un reverendo norteamericano que había llegado a Chile en 1889. Es promovido en 1902 a la Iglesia Metodista Pentecostal de Iquique, en Valparaíso, enterado de otro movimiento alrededor del mundo. En este tiempo ya se estaba manifestando el poder de Dios, como en la calle Azusa en Estados Unidos, habían otros hermanos en Argentina, otros en Brasil, y el mover del Espíritu Santo se estaba haciendo presente. El avivamiento. Y el pastor Hoover empezó a escuchar esto. Y con la iglesia se empezaron a preparar. Enterados de otro avivamiento alrededor del mundo, el pastor Hoover es un hombre que busca la presencia de Dios. Con su llegada a la iglesia de Valparaíso, la hermandad comienza a entrar en ese mismo anhelo y en los años siguientes experimentan varias cosas inéditas dentro de sus reuniones, en tiempos de oración, como sanidades, hermanos que hablan en lengua, las danzas y otros hechos sobrenaturales que describían el bautismo y la obra del Espíritu Santo. Mucha gente se convirtió ante estas cosas que veían, pero
la denominación metodista pentecostal se vio incómoda tras tales sucesos y finalmente surgió de ella una nueva denominación llamada Pentecostal de Fuego, un término que nace por aludir al avivamiento del Espíritu Santo. El pueblo evangélico en Chile sigue creciendo. Nosotros, bueno, mi hermano Pino debe saber, y todos los que han estudiado saben que nuestro pastor Umaña también hablaba con el pastor Huber. Nosotros, le pido el séptimo de gracia, de la iglesia del pastor Huber, no sé si llegaron hermanos, cómo fue la comunicación, y el mover del Espíritu Santo también fue nuestra iglesia, ya, porque nuestro obispo Umaña fue llamado por el Señor. Él se vino predicando por los campos para acá. Y aquí se juntó con hermanos que eran de nuestro pastor Huber, y ahí nació nuestra iglesia. ¿Me equivoco? Sí. Cualquier cosa usted me... nació en la calle la iglesia. Amén. Ya. Bueno, el pueblo evangélico sigue creciendo y muchas son las iglesias que llegan a nuestro país en el siglo XX, pero fue dentro del marco de la dictadura militar cuando la iglesia evangélica alcanzó un reconocimiento social importante y simbólico de aquello fue la realización del Te Deum evangélico en el año 1975. Antes solamente era católico y en el año 1975 se empezó a realizar el Te Deum evangélico, que fue una profecía de nuestro pastor Umaña, nuestro obispo Umaña, que él decía que a la catedral iban a llegar las autoridades del país. Y hoy por misericordia podemos ver que eso es real. En el año 1999 promulgada la Ley de Igualdad de Cultos, la que se traduce en reafirmar el reconocimiento y promover el respeto con la Iglesia Evangélica Chilena. El día 10 de octubre del 2008 es promulgada la ley que establece como el 31 de octubre el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Y en esta fecha, esta fecha solamente para recordar lo que hizo Martín Lutero, como dijimos antes, el 31 de octubre, cuando publicó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Las iglesias evangélicas pioneras en Chile, tanto las extranjeras como las gestadas en nuestro país en este día, les recordamos y no dejamos de agradecer su inmensa labor, porque fueron ellas las que lucharon primeramente para alcanzar las libertades sociales y políticas que hoy gozamos, y cada vez nos siguen abriendo más las puertas de nuestra sociedad. Eso lo podemos ver, podemos predicar en las cárceles, podemos predicar a la calle, y es por la obra que hicieron estos hombres. Quizá haya una cantidad enorme de hermanos que no quedaron en la historia, pero que sí aportaron a que nosotros hoy día podamos estar reunidos aquí. Amén. Son estas iglesias las que trabajaron arduamente para evangelizar esta nación. Iglesias que se expandieron en sus expresiones más diversas y complejas, que hoy pueden llegar a todos los gustos y estratos sociales. Fruto de ello es la estadística que nos dice que el protestantismo en Chile actualmente se acerca al 20% de la población. O sea, hay un 20% de chilenos que proclaman la fe evangélica. Amén. Amén. Y es verdad que la iglesia evangélica ha estado presente en nuestro país en algunos momentos muy involucrada y en otros momentos más piolita, por decirlo de una forma más sigilosa. Pero en todo tiempo Dios ha obrado y ha estado trabajando en medio de su pueblo. Y gracias le damos a Dios que ha hecho todas estas cosas para nuestro país, y gracias damos a Él por lo que Él seguirá haciendo. Amén. 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 Le doy muchas gracias al Señor porque Él me ayudó. Ahí podemos ver nuestra catedral, cuando estaba antes de ser pintada, una fachada antigua que tenía. Y hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él hizo y seguirá haciendo. Porque la libertad que tenemos ahora es solamente misericordia de Él. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Gracias a Dios tenemos un predicador bueno para ir al punto. Tenemos que salir a predicar, porque como dice nuestro hermano jefe coro, hay mucho sufrimiento. Hay muchas almas que están sufriendo, hay muchas almas que están atadas al pecado. Y nuestra labor no es solamente cantar aquí, en estas cuatro paredes, sino salir a pregonar que Cristo vive y solamente en Él hay salvación y remisión de pecados. Amén. Amén.
Con esto yo alabo al Señor y le pido a Dios que